¿Qué tal amigos? Tengan ustedes una muy buena tarde. Estamos aquí con un pequeño video tutorial de la reparación de una computadora de un carrito chino, un Dongfeng. Esto es un Dongfeng. Miren, esta es la referencia a la computadora de la marca Bosch. El tema con esta computadora es que no se comunicaba con el sistema inmovilizador, por lo tanto no activaba ni chispa ni pulsos de inyección, el carro no encendía, ya no había comunicación con el INMO. Aquí nosotros tenemos el conexionado, el InmoBox. Aquí tenemos el bullprop ya conectado a la computadora, el InmoBox, que es lo que estamos utilizando como interfaz para conectar el inmovilizador. Aquí tenemos la antena que va conectada directamente al inmovilizador y las conexiones obviamente del inmovilizador al InmoBox. Esto vamos a hacer entonces una prueba de cómo funciona este sistema. Para eso ocupamos estas herramientas. Yo ocupo estas dos. Esta es de la marca SEAT y esta pues es una que nosotros fabricamos nosotros mismos. Ya ustedes pueden hacer sus propias herramientas, ¿ya? Pero es importante que tengan cualquiera de estas herramientas porque con esto comprobamos que nuestra antena esté reseccionando. Ejemplo, vamos a mirar aquí, voy a darle a activar y como pueden ver ahí la antena está reseccionando, ¿ya? Igual lo pueden hacer con esta, con la que ustedes tengan, pero igual es importante que ustedes vean lo que es la resección de la antena, que es lo que yo quiero que ustedes observen. Eso es lo que antes no hacía el sistema, no reseccionaba la antena, por lo tanto no iba a leer la llave. Incluso el chip que está aquí dentro de la llave se lo habían pegado aquí para ver si la antena lo reconocía mejor, pero no se trata de eso. Se trata de mirar cómo funcionan los sistemas y repararlos para su óptimo rendimiento. Ahí ya estamos con la llave conectada. Vamos a cerrar el contacto, colocamos contacto, damos arranque y como ustedes pueden observar ahí ya tenemos lo que es el pulso de inyección y chispa. De esta manera pues analizamos que esta computadora ha quedado trabajando correctamente, ¿ya? Entonces quería mostrarles esto, lo que es la reparación de una computadora de Dongfeng, carrito chino, cómo es que funciona correctamente. Aquí tenemos lo que es la activación del main relay, aquí tenemos lo que es la activación del relé de bomba, ya está funcionando perfectamente, la check engine está apagada y así es como va el conexionado del sistema. Así es como la podemos conectar en banco, ¿ok? Entonces aquí vamos a apagarlo y vamos a retirar la llave y vamos a observar que no nos funciona. Así era como se comportaba anteriormente. Estoy dando arranque, como no tiene llave obviamente no va a funcionar, no habilita pulso de inyección ni chispa. Ya ahora ya instalamos nuestra llave, pasamos contacto, damos arranque y vemos que funciona de manera correcta, ¿ya? Entonces eso es lo que estaba pasando con este vehículo. Vamos a bajar un poquito las RPMs y ahí se está comportando de manera normal. Ya está leyendo el inmovilizador, esta computadora ha quedado reparada al 100%. Tipo de antena que utiliza de inmovilizador es perdón, la antena es así. Esta es la computadora y lo tenemos conectado de esta forma. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.